Saludos, mi nombre es Daniel Kemper y esta es la lección 10 del curso Circuitos Discretos de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Topología de compuerta común y seguidor de fuente. Comencemos. Vamos a terminar de ver el transistor MOSFET con la topología de seguidor de fuente o drenador común. Entonces, bueno, que en esta imagen que ven acá pueden visualizar, bueno, cómo es esta topología, que podemos ver que el seguidor de fuente tiene entrada. La entrada va a ser aplicada en la compuerta y la salida va a ser medida o sensada en el surtidor. Aquí vemos también que el drenador o drenaje, cualquiera de las dos, el drenador está conectado a VDD sin resistencia, está ahí conectada directamente. Y bueno, esto va a representar una tierra AC en el modelo de pequeña señal, cuando lo analicemos de esa manera. Que entonces, como siempre, comencemos haciendo un análisis cualitativo de esta topología, que para ver, o bien, para ver cómo deberíamos esperar que sea la ganancia de esta etapa. Que vean que la entrada es aplicada a la compuerta. Entonces, si Vin aumenta por un delta Vin, eso conduce a que VGS también va a aumentar. Que esto va a producir que aumente la corriente de drenador. Y ese aumento de corriente, recordemos que la corriente en el drenador es la misma que la corriente en el surtidor. Entonces, un aumento de esa corriente va a producir una mayor caída de tensión en RS. Entonces, la tensión, pongámosle VS, la tensión del surtidor, poniendo que, bueno, que esta es igual a Vout. Esa tensión va a aumentar. Entonces veamos cómo un aumento de Vin va a generar un aumento de Vout. Entonces, con esto ya deberían anticipar que la ganancia va a ser positiva en esta topología. O incluso, bueno, viendo hacia atrás e incluso, bueno, haciendo el análisis del amplificador de BJT, recordemos que tienen muchas similitudes. Recordemos que si medimos la salida en el drenador o en el colector, dependiendo del transistor, pues vamos a tener una ganancia negativa. Pero si la medimos aquí, bueno, abajo, en el surtidor o en el emisor, vamos a tener una ganancia positiva. Que notemos adicionalmente que Vout es igual a Vin menos VGS. Que vean que podemos hacer pues una malla por acá, comenzando por Vin, pasando por VGS y saliendo por Vout. Entonces nos va a quedar una ecuación de esta manera: Vout es igual a Vin menos VGS. Que en general el cambio en Vout no puede ser mayor al cambio en Vin. Que con esto podemos ver que delta Vout va a ser menor a delta Vin. Justamente porque a ese cambio en Vin, veamos que VGS va a ser un valor fijo.
Entonces, de esta manera, Vout no puede ser, o el cambio en Vout no puede ser mayor a Vin. Eso también implica que la ganancia va a ser menor a 1 y va a ser positiva adicionalmente. Que ahora hagamos un análisis del modelo de pequeña señal. Aquí vamos a tener algo como podemos ver aquí en la imagen. Que bueno, nuevamente esto podría ser una fuente dependiente. Entonces va a tener forma de rombo y aquí, bueno, en vez de V1 podemos poner VGS. Entonces, bueno, vamos a tener una fuente de corriente dependiente de la tensión VGS. Que vamos a hacer el análisis que siempre hacemos, bien por la derecha, por la izquierda, en la entrada, en la salida. Veamos que aquí, bueno, en esta pata del drenador o bien el pin del drenador, pues no tenemos una resistencia, justamente la salida más bien está en el surtidor. Aquí está tierra, entonces, bueno, de esta manera no vamos a hacer una ley de corrientes en este punto. Más bien vamos a hacer por acá, para comenzar, una ley de tensión de Kirchhoff. Y bueno, luego por el otro lado vamos a hacer una por acá también, en segunda instancia. Ok, bueno, recuerde que siempre comenzamos el argumento sin tomar en cuenta la modulación de largo de canal, como para comenzar con algo simple y ya más adelante ya lo agregamos, ¿recuerda? Bueno, incluso esta lección ya es un poco más, como les dije, es un poco más rápida, ya que no se hace un análisis tan exhaustivo como habíamos hecho con las topologías anteriores. Recuerden que la idea es siempre tratar de desarrollar un conocimiento intuitivo, que de tal manera que no nos requiera hacer un análisis tan exhaustivo, sino a pura observación, si es posible, pues encontrar cuáles son las características de la topología. Recuerden, las importantes son ganancia de tensión, impedancia de entrada y de salida, o bien resistencia, que en este momento no estamos haciendo análisis de frecuencia. Pero bueno, eventualmente van a aparecer. Entonces, bueno, primeramente al hacer que la ley de tensión de Kirchhoff en malla derecha, ¿qué vamos a tener? Que nos va a aparecer que Vout va a ser igual a la corriente, bueno, la tensión que pasa por RS, o más bien la tensión en RS, que va a ser RS por la corriente que pasa por RS. Ujú. Que ese va a ser el Vout. Y podemos ver, recordemos, bueno, siempre hay que tomar en cuenta que esta parte está abierta, la conexión entre la compuerta y el surtidor está, bueno, es una impedancia infinita. Entonces, bueno, la corriente no va a pasar de aquí al otro lado. Entonces, veamos que la corriente que pasa o que sale de esta fuente es la misma que pasa por esta resistencia. Entonces, esto va a ser igual a RS por GM VGS, que de esta manera Vout entre RS va a ser igual a GM VGS, que pongámoslo en estos términos. Que recuerden, bueno, en general podemos expresar cualquiera de estos elementos, Vout o VGS, y bueno, más adelante lo que andamos buscando es justamente Vout entre Vin. Entonces, bueno, a ver si es este exacto el que vamos a utilizar más adelante. Que ahora haciendo una ley de tensión de Kirchhoff en la malla izquierda, ¿qué vamos a tener? Que veamos aquí tenemos menos Vin más VGS más VRS va a ser igual a 0. Entonces, bueno, podemos reordenarlo y poner que Vin va a ser igual a VGS más Vout. Aquí tenemos esto por el momento, que entonces esto va a ser igual a
o bien Vin va a ser igual a VGS más GM VGS RS, que esto es igual a VGS por 1 más GM RS, que Vin es igual a eso. Ahora, bueno, podemos igualar Vin, va a ser igual a Vout entre GM RS. Que más bien vean que incluso podríamos cambiar esto por acá, moverlo aquí. Y como les dije, bueno, podemos tener, bueno, varias formas de esta expresión por acá. Entonces, bueno, aquí sustituimos VGS, que es Vout entre GMRS, y le vamos a multiplicar, bueno, lo que tenemos acá, que es 1 más GMRS. Aquí por el momento tenemos esto. Vean que ya llegamos justamente a más o menos a una ecuación donde tenemos Vout y Vin, que es lo que andamos buscando, tener Vout entre Vin. Entonces, Vout entre Vin, al pasar a dividir Vin y pasar a multiplicar y dividir lo que tenemos por acá, nos va a quedar GM, RS arriba, y abajo nos va a quedar 1 más GM, RS, que vamos a tener esta expresión. Si multiplicamos por 1 entre GM y dividimos por 1 entre GM, que ahora sí ya vamos a llegar a la forma final que andamos buscando. Esto va a ser 1 entre GM más RS abajo y arriba tenemos RS. Y esta va a ser la versión. Que vean justamente que para algún valor de RS, vean que el denominador tenemos RS más algún otro valor, que bueno, va a ser 1 entre GM, que usualmente, bueno, es un valor de unos cientos de ohms, pero igual va a ser mayor que RS. Con esto la ganancia va a ser positiva y menor a la unidad. Va a ser ligeramente menor a la unidad. Y para esta tenemos que lambda es igual a 0. O sea, estamos considerando modulación, no estamos considerando modulación de largo de canal. Pero bueno, sí la vamos a tomar en cuenta. Aquí a RS, que le va a aparecer, y lo voy a poner aquí en rojo, le va a aparecer en paralelo el RO, justamente. Entonces, esto va a ser para lambda diferente de 0. Es decir, estamos tomando en cuenta la modulación de largo de canal. El único cambio que tenemos va a ser RS en paralelo con RO. Que vean que este resultado sugiere que el seguidor de fuente se comporta como un divisor de tensión. Aquí podemos verlo por acá, tal vez. Que podemos ver, de acuerdo a esta ecuación, que justamente se comporta como un divisor de tensión, donde la resistencia equivalente de Thevenin va a ser 1 entre GM. Ese resultado lo hemos encontrado en las lecciones anteriores. Y la tensión de salida va a estar cayendo sobre la resistencia del surtidor. Que también haciendo un análisis en la entrada, y bueno, y esto es algo que se repite, bueno, para el MOSFET, el Rin va a ser igual a infinito. Que esto debido al óxido de la compuerta. Entonces, vean que el seguidor de emisor puede medir
tensiones sin perturbarlas. Y ahora, bueno, podemos hacer un análisis también de la impedancia de salida, que igual esto va a ser algo por inspección. De igual manera, como les digo, siempre se puede recurrir al modelo de pequeña señal para hallar algo en caso de que, bueno, tal vez por inspección sea más difícil. Pero podemos ver que la impedancia de salida consiste en la resistencia viendo hacia el surtidor. En paralelo con lo que haya a tierra. Que de esta manera Rout va a ser igual a RS en paralelo con 1 entre GM. Y bueno, podemos aquí ponerle en rojo también para hacer la diferencia en paralelo con RO. Entonces, bueno, ya podemos tener dos ecuaciones en una, justamente. Y entonces podemos poner en rojo para lambda diferente de 0, o sea, estamos agregando modulación de largo de canal, y lambda igual a 0 en negro. Entonces, bueno, vean que de esta manera podemos tener que para no tener demasiadas ecuaciones describiendo un mismo circuito, y bueno, para las etapas anteriores vimos que hay muchas combinaciones distintas, traten de llegar tal vez a un formulario, una fórmula que sea como la más general. Que entonces hagamos un resumen de las cualidades de esta etapa. Que entonces veamos que tiene ganancia cercana a 1. La impedancia de entrada va a ser infinita y la impedancia de entrada, de salida, Rout, va a ser pequeña. Entonces, bueno, aunque no tiene ganancia mayor a 1, las características de impedancia de esta etapa, bueno, lo hacen bastante útil, que a esta etapa se le llama, o a este funcionamiento se le conoce como buffer. Okay, y usualmente se conecta entre una etapa de surtidor común y una baja impedancia de salida. Que haciendo alusión a aplicaciones de audio, que recuerden que los amplificadores de audio van a estar conectados, a un parlante. Los amplificadores de audio van a estar conectados a un parlante y esos parlantes pues pueden ser de 4, 8, 16 por ahí ohms. Entonces, bueno, vean que es una impedancia, bueno, bastante baja, por lo que justamente vean que esta puede servir como una etapa de acople, justamente. Que bueno, tal vez si expandimos un poco más el modelo, que vean que podemos tener, bueno, incluso podemos hacerlo, bueno, con el símbolo propiamente del amplificador. Bueno, aquí pueden haber varias etapas en medio. Bueno, incluso a veces se utilizan varias etapas de amplificación. Entonces, bueno, a este podemos ponerle que esta es la etapa de surtidor común. Y esta va a ser la etapa bueno, se le llama seguidor de fuente o bien se le puede también llamar drenador común. Entonces le podemos poner common drain. Aquí, bueno, vamos a tener el parlante, como les había dicho.
Entonces, y por acá vamos a tener la señal de entrada que va a ser una señal en el rango de los milivoltios. Una señal de audio de entrada. Entonces, bueno, vean que podemos tener varias etapas de amplificación donde vamos a elevar la amplitud de la señal, pero en esas etapas la impedancia de salida no es la adecuada para acoplarlo con un parlante, porque justamente la mayoría de la señal se va a quedar en la impedancia de salida de esos amplificadores y el parlante casi no va a tener mucho de calidad de tensión. Entonces vean que la etapa de seguidor de fuente lo que hace es acoplar. Entonces a esto podemos llamarle etapa de acople. De acople con la salida. Incluso, bueno, los amplificadores de tubos de vacío de audio, ese acople se realiza por medio de transformadores, porque la impedancia de salida de los amplificadores de tubos, bueno, y la parte de potencia justamente, tiene una impedancia muy alta. Entonces, bueno, he visto que la mayoría de soluciones involucran un transformador de impedancia justamente. Que ahora veamos cómo se polariza esta etapa. Entonces, bueno, vean que se puede polarizar de una manera sencilla que mediante una resistencia en la compuerta. Que recuerden que en general, bueno, ya conocíamos varias formas de polarización, ¿verdad? Que autopolarización, divisor de tensión. Bueno, aquí incluso se podría hacer un divisor de tensión. No se elimina esa posibilidad, ¿verdad? Pero bueno, en general, la más sencilla para esta topología va a ser mediante una resistencia en la compuerta. Para establecer una tensión, que vean que esto establece una tensión VDD en la compuerta. Que esto es debido a que la corriente es cero. Que adicionalmente podemos ver que RS es quien define la corriente de polarización. Adicionalmente vamos a tener que el transistor opera en saturación. Esto debido a que las tensiones de compuerta y drenaje son la misma. Entonces, para esta topología, no hay que verificar al final si estamos operando en saturación. Recuerden que para las otras dos sí sí es necesario terminar de verificar que se cumpla eso. Que adicionalmente, bueno, podemos ver que Rin va a ser igual a Rg en este caso. Y usualmente, y lo he visto, bueno, en muchos, justamente muchos circuitos de audio o de efectos de guitarra, siempre estas resistencias de compuerta andan en el orden de los megaohms. Los tubos de vacío, bueno, operan de una manera un poco análoga a como operan los transistores, únicamente que la forma en la que crean la conducción es distinta. Entonces, bueno, en este caso, para los amplificadores de tubos, la justificación de una resistencia de entrada, bueno, muy alta es para evitar que un componente tenga una corriente que justamente puede dañarlo. Entonces, de igual manera, bueno, pasa con el MOSFET, que si
si de repente hay una tensión muy grande entre la compuerta y el surtidor, pues puede haber una ruptura del óxido también. Entonces, justamente es para evitar, esa resistencia alta es para evitar algún paso de corriente que pueda dañar el óxido. Que entonces, para calcular la corriente de polarización, que bueno, podemos analizar aquí este circuito, que podemos hacer una malla, ¿verdad? Por acá, VDD, RG, VGS, RS. Entonces vamos a tener que VGS va a ser más IDD más ID por RS va a ser igual a VDD. Que bueno, de aquí podemos despejar, ¿verdad? La corriente. Esto va a ser la corriente ID, va a ser igual a VDD menos VGS entre RS, ¿verdad? Y vean que ese VGS pues nos lo va a dar justamente la polarización a través de esta resistencia. Que también tenemos otra forma para calcular la corriente. ID va a ser igual a 1/2 de mu sub n por Cox por W entre L, VGS por VGS menos VTH cuadrado, que vamos a tener esta otra ecuación. Aunque, bueno, podemos todavía, bueno, agregarle, bueno, ¿qué es VGS? Más bien yo creo que aquí nos sirve más tener esto expresado en términos de VGS. VGS va a ser igual a VDD menos ID por RS. Entonces, con esto nos va a quedar que ID va a ser igual a 1/2 mu sub n Cox W entre L por VDD menos ID RS menos VTH al cuadrado. Y vamos a tener esta expresión por acá. Que de aquí podemos observar un par de cosas. Vean que la corriente de polarización varía con la alimentación, con la tensión de alimentación. Que justamente, bueno, voy a hacer aquí una marca, entonces voy a marcar acá VDD. Que recuerden de activos, bueno, cómo se hacía una fuente de tensión. Recuerden que podemos tener cierto rizado y ese rizado justamente, bueno, es una variación en esta tensión de alimentación. Entonces vean que si tenemos una variación en esta tensión, justamente vamos a tener esta misma variación en ID y esa variación se va a ver reflejada en Vout. O sea, Vout va a tener una variación. O sea, el mismo rizado que tenga la fuente lo va a tener Vout. Incluso, bueno, un señor que hace amplificadores de tubos aquí en el país me dijo que justamente un amplificador es tan bueno como su fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación es mala, pues vean que la salida va justamente a contener todo ese ruido, toda esa variación que proviene de la fuente de alimentación. Entonces, bueno, más adelante justamente que vamos a empezar a ver topologías compuestas, vamos a ver una forma de eliminar esos problemas. Entonces, bueno, en general, entre mejor sea la fuente de alimentación, pues mejor va a ser la salida. Y bueno, como apuntando también un poco hacia circuitos integrados,
Vean que este curso puede tener dos enfoques. Uno, pues tirado a audio. Y bueno, como les he mencionado, es un área que pues me gusta mucho. Yo soy músico y justamente por eso estudié electrónica. Y la otra es a nivel de diseño de circuito integrado. Como les digo siempre, tal vez, bueno, alguno de ustedes más adelante, si quiere optar por ese camino del VLSI, de diseño de circuitos integrados, en Cartago hay todo un laboratorio dirigido por Renato Rímolo y Alfonso Chacón, bueno, tienen normalmente 10, 15 estudiantes trabajando en proyectos que terminan eventualmente siendo proyectos de graduación. Entonces vean que si alguno quiere optar por esa rama, justamente, bueno, ese curso sienta las bases para este camino. Entonces, bueno, vean que a nivel de circuito integrado, bueno, se pueden hacer más cosas de las que se pueden hacer a nivel discreto, que porque se puede diseñar cuantos transistores quiera uno y variarles el ancho, el largo. A nivel de circuito integrado se utiliza una fuente de corriente para definir la corriente de polarización y evitar esas variaciones. Que nuevamente vean que esto podemos tenerlo a nivel discreto, pero siempre tratando de apuntar hacia el circuito integrado. Vean que podemos sustituir, bueno, aquí la resistencia. Y bueno, y recuerden que esta fuente de corriente va a tener también una resistencia asociada. Bueno, vean que esto se sustituye la fuente por RS. Esta fuente, bueno, puede ser justamente otro transistor. Cuando veamos, bueno, vamos a ver las topologías compuestas a partir de ahora. Bueno, vamos a ver, bueno, lo que se llama espejo de corriente. Vamos a ver un poco más sobre fuentes de corriente. Y para este caso, la ganancia de tensión AV va a ser R o 1 paralelo con RO2 entre 1 entre GM1 más el paralelo de RO1 y RO2. Que bueno, donde vean que GM1 es, bueno, correspondiente al transistor M1 y correspondiente al transistor 2 vamos a tener RO2. Que bueno, con esto llegamos al final de esta topología, que es algo un poco más sencilla. Ya con esto damos por terminado la materia de amplificadores BJT y MOSFET.